Y bueno, vamos ahora a dar paso a la ponencia de Susana Bastos Mateus, de la Cátedra de Estudos Sefarditas, Alberto. Ok, ¿hasta ahí? Ok. Susana nos va a hablar de espacios y mecanismos de adoctrinamiento de los penitentes del Santo Oficio en los mundos coloniales ibéricos. Ya está por vía remota. Adelante, Susana. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí ya noche en Lisboa. Y quisiera empezar por agradecer a la organización y también apenarme por no poder estar con ustedes, que me haría mucha ilusión estar con tantos amigos y colegas. Empiezo, voy a intentar compartir, creo que puedo. Eh, ¿se alcanza a ver? Pero voy a intentar hacerlo así, así mejor, ¿verdad? Bueno, esta investigación se basa en preguntas que me he ido planteando a lo largo de los últimos 10 años aproximadamente. Y la cuestión central que puede rodear a varias de mis preguntas es qué ocurre después del juicio inquisitorial, después del proceso inquisitorial, después de la sentencia. Y es cierto que para muchas historiografías sobre la Inquisición, el juicio se ha convertido en la pieza central de la investigación. Al fin y al cabo, este tipo de documento permite múltiples aproximaciones, como hemos visto en algunas de las ponencias a lo largo de este congreso. Es una ventana a la vida cotidiana, nos permite comprender realidades complejas desde el punto de vista identitario, social y cultural, y también desde el punto de vista jurídico. Nos permite entender los mecanismos de construcción de la acusación, de la defensa, la instrucción y la construcción de una culpabilidad. Y luego tenemos la sentencia, es decir, tenemos la pena, cómo se llega a un determinado conjunto de penas en función de la tipología de los presuntos delitos identificados. También gracias a diversos avances metodológicos, hoy podemos buscar en el lenguaje inquisitorial de los procesos, filtrado por el marco mental de los interrogadores, inquisidores y la mano de los secretarios notarios, la voz y las palabras de los acusados, intentando llegar a lo que algunos definen como ego documentos o pequeñas autobiografías. Otra tendencia que la historiografía ha retomado, o sea, nunca ha dejado de verdad, en diferentes momentos, es la de la cuantificación. Es ciertamente pertinente, creo, pero no puede agotarse en sí misma. Medir la acción represiva de las inquisiciones y sobre todo su impacto real en las sociedades solo por el número de procesos llevados a cabo me parece arriesgado y pasa por alto aspectos que difícilmente pueden medirse. Me refiero al miedo, a las migraciones forzosas para huir de las represiones inquisitoriales, a los mecanismos de autocensura de comportamientos, por no decir de incluso pensamientos, que se viven en cualquier contexto de vigilancia y actividad represiva. La movilidad forzada que alimentó una gran diáspora en la época moderna me parece un factor muy importante y que la historiografía ha demostrado que suele estar ligada a momentos de oleadas represivas concretas. Pero también hay otro tipo de movilidad, a veces no tan estudiada, entre otras cosas por la falta de fuentes, que es la movilidad interna provocada por los propios procesos inquisitoriales. En otras palabras, en distritos gigantes como Lima, Goa, incluso México y Lisboa, el proceso suele implicar una enorme cantidad de viajes. ¿Y qué ocurre cuando termina? ¿Vuelven las personas a sus lugares de origen? ¿Y en qué condiciones regresan? Imaginemos a los que incluso fueron condenados al destierro. Se hacen y deshacen vidas durante el enfrentamiento con la Inquisición. Estas consideraciones iniciales sirven para subrayar la idea
mi idea fundamental, que el impacto de la Inquisición en la vida de un individuo va mucho más allá del momento del proceso, o sea, de esta conclusión con la salida en auto de fe y con su sentencia. Lo precede, por un lado, y continúa sintiéndose una vez finalizado ese proceso. Y por eso me voy a enfocar en una tipología que aparece en la documentación inquisitorial portuguesa, precisamente buscando esta continuidad. Me centré en el final de los legajos, en el final, las hojas finales de los expedientes inquisitoriales. Y ahí encontré algunas tipologías documentales que me dieron pistas interesantes para ver lo que se seguía. Al final de los casos encontramos peticiones. Peticiones distintas de los acusados sobre diferentes aspectos, intentando conmutar penas, quitar el hábito penitencial, peticiones para volver a sus lugares de origen. Estas peticiones, que obviamente hay que leer con atención y con cuidado, porque corresponden a una tipología, ¿no? Una súplica, y utilizan un lenguaje que intenta convencer a los jueces. Como las peticiones en general en la época moderna, como ya sabemos quienes estudian este mundo colonial, todo el mundo pide algo, todo el mundo se queja y al mismo tiempo está pidiendo algo. Sin embargo, estas peticiones también nos proporcionan información valiosa. Y permítanme darles un ejemplo de Goa, en la India. Pocos años antes del establecimiento de la Inquisición de Goa, en 1560, Goa es el único tribunal que Portugal estableció en territorio colonial. Tuvo lugar una investigación eclesiástica que acabó con el encarcelamiento de varios cristianos nuevos acusados de prácticas judaizantes. Uno de los detenidos, en 1558, fue Diogo Soares, un importante comerciante, mercader cristiano nuevo, que tenía varios contratos en el estado de la India y viajaba por diversas rutas comerciales interasiáticas. Alrededor de más o menos 20 personas fueron arrestadas en esta investigación y transportadas a Lisboa para ser juzgadas por la Inquisición en Portugal. Recuerdo que todavía no se había establecido la Inquisición de Goa. En su juicio, y según palabras de los propios inquisidores, Suárez dio muestras de verdadera conversión y arrepentimiento, lo que hizo posible que no fuera entregada a la justicia secular y condenada a muerte. Fue condenada a prisión y hábito penitencial a discreción de los inquisidores y a penitencias espirituales. Abjuró públicamente en el auto de fe celebrado en la Ribeira de Lisboa el 16 de marzo de 1561. Siguió un periodo en que, a él se le sometió a este proceso de reeducación en la fe católica, en el que tuvo que cumplir los pasos necesarios para esa instrucción como penitente. Un aspecto central de ese proceso es el uso del hábito penitencial y el otro era su reclusión en las estructuras creadas en Lisboa para cumplir las penitencias espirituales de los presos de la Inquisición. Siguiendo las peticiones del expediente de Suárez, podemos comprender cómo funcionaba este mecanismo. Y a ver si esto pasa. Bueno, en la primera petición que pueden ver aquí en la imagen, pide para salir del colegio de la doctrina de la fe. Y ya volveremos a este espacio en concreto, donde cumplía su penitencia. Menciona que dejó 8 hijos y hijas en la India, que una hija murió en su viaje, o sea, ese viaje de Goa para Lisboa, que tiene 6 hijos que ha traído consigo en Lisboa y que están perdidos y desconcertados. Estoy a usar la terminología que él elige utilizar en su petición. Que está en el colegio haciendo penitencia con gran humildad y sufrimiento y arrepentimiento de sus errores y pecados. Y está bien adoctrinado e instruido en las cosas de la fe, bien confesado y comulgado. Entonces aquí vemos esta parte que es su petición. Abajo, los inquisidores piden la confirmación del responsable del colegio, que viene aquí en la página 2. Y el responsable del colegio, de hecho, certifica que está bien instruido y que ha realizado los actos de buen cristiano. Se sigue la segunda petición, esta, que corresponde a un segundo nivel.
se refiere a la retirada del hábito penitencial, signo muy visible públicamente, obviamente, de que era un condenado por la Inquisición. Y por último tenemos una tercera petición, esta, un poco más compleja, para que se le permita que obtenga una licencia para regresar a la India. El tono de esta petición, que está en esta primera hoja un poco, es distinto. Pues aquí no se limita a ponerse en la piel de un humilde penitente, pero alega, o sea, presenta a la Inquisición todos los gastos en que ha incurrido desde que fue encarcelada en la India y sobre todo presenta una lista muy larga de sus servicios que ha prestado a la corona en aquellas tierras, incluyendo importantes servicios militares y la financiación de los esfuerzos de conquista. Finalmente, se le concede permiso para marchar a la India, donde tiene familia, bienes muebles y de raíz, en enero de 1565. Y veamos el tiempo transcurrido, ¿no? Desde su detención en 1558 hasta que ha tenido la licencia en 1565. Por la documentación de que disponemos, no podemos estar seguros de que llegara siquiera a regresar a las orillas del mar Arábigo. Pero veamos a qué estructura se refería Diego Suárez como lugar de penitencia. El Colegio de la Doctrina de la Fe, que me parece, y bueno, lo he estudiado ya en diversos artículos, una estructura muy específica en el contexto de las distintas inquisiciones. El primer auto de fe que se celebró en Lisboa tuvo lugar en septiembre de 1540. Esta fecha coincide con la llegada a Portugal de Francisco Javier en busca de paso hacia las zonas asiáticas del Imperio Portugués. Junto con Simón Rodríguez, otro de los jesuitas, fueron recibidos por las principales autoridades portuguesas, incluyendo el entonces inquisidor general, el cardenal Infante Don Enrique. Las cartas de Rodríguez a Roma ilustran el papel clave que los sacerdotes jesuitas desempeñaron en el acompañamiento de los acusados del Santo Oficio en el periodo inicial del funcionamiento del tribunal. La carta de 8 de octubre de 1540, por ejemplo, bueno, no la voy a leer por cuestiones de tiempo, pero señalo, ¿no?, que este trabajo de confesar y vestir incluso los condenados con sus sanbenitos y de acompañarlos en la cárcel, lo que dicen ahí, la cárcel de la Inquisición. O sea, además de desempeñar un papel activo en el auto, los jesuitas se encargaban de los presos reconciliados, que estaban encerrados en la cárcel de la Inquisición. Cárcel de la Inquisición que ya correspondía a este espacio que sería el Colegio de la Doctrina de la Fe. En otra carta, fechada de 22 de octubre, Rodríguez escribe que, bueno, el infante Don Enrique, el inquisidor mayor, los llamó para que cuidaran, para que mirásemos por los presos de la Inquisición. Y así los visitamos todos los días y los ayudamos a conocer la Merced, etcétera, etcétera. Y hacemos una plática todos los días y en los ejercicios de la primera semana no poco se van a aprovechar. En otras palabras, con estos dos ejemplos podemos ver que desde sus inicios la Inquisición portuguesa se preocupó por la instrucción de los penitentes, que es el caso que está aquí reflejado en esta carta que tienen en la pantalla, y también que la Compañía de Jesús desempeñó un papel fundamental en estos primeros tiempos, un rol que será fundamental no solo en este momento inicial, sino también en las décadas siguientes, así como el mundo colonial, como iremos ver con el caso específicamente de Goa. El primer reglamento de la Inquisición portuguesa está fechado de 1552, pero ya en 1541, o sea, pocos años después del establecimiento en 1536, encontramos las primeras instrucciones que establecen el procedimiento básico del tribunal. Y aquí os presento, bueno, y en portugués, para que también un poco la lengua portuguesa se escuche o se vea en México, donde se habla específicamente, o sea, una parte de este reglamento inicial, donde se habla de lo que pasa con estos que necesitan de ser enseñados y doctrinados en las cosas de la fe, ¿no? De estos penitentes de la Inquisición. O sea, se plantea una situación general.
porque dicen que pueden ser acompañados de una persona de confianza que les enseñe doctrina en las cosas de la fe. No se establece un cuadro, un marco concreto. Pero ¿qué sucedió en Lisboa? En Lisboa, en 1537, algo sucedió que posibilitó la creación de una realidad específica en términos de lo que podemos llamar esta geografía penitencial. En 1537, la Universidad de Lisboa se trasladó a Coimbra, y ese traslado supuso el abandono del lugar donde estaba ubicada, quedando inutilizado el edificio central con sus aulas, capilla y pequeño hospital, así como la zona aledaña que albergaba las residencias de los profesores y algunas casas de estudiantes y otros funcionarios relacionados con el funcionamiento de la universidad. En finales de 1537, fue cuando la Inquisición, establecida hace meses, llegaba finalmente a Lisboa. La falta de estructuras adecuadas hizo que la institución tuviera una implantación precaria y algunas dificultades para implantarse sobre el terreno. Varios edificios fueron ocupados para uso inquisitorial, como el Palacio de los Estados en el Rocío, la zona central de la ciudad, edificio que se utilizaba simultáneamente como residencia de embajadores y al mismo tiempo tribunal de la Inquisición. En este contexto, es en este contexto que el espacio de la antigua universidad parece haber sido ocupado por el Santo Oficio. Primero como espacio carcelario, como hemos visto en las cartas de los jesuitas, y casi inmediatamente como estructura penitencial articulada. El recuerdo de la antigua universidad ha perdurado en la identificación de este espacio y por eso se llama el edificio central Colegio de la Doctrina de la Fe, pero también conocido como Escuelas Generales y el barrio alrededor como barrio de los escolares. Y esa designación se mantiene hasta hoy en Lisboa, quien visita esa zona. Podemos decir, por tanto, que la marcha de la Universidad de Coimbra creó las condiciones para que la Inquisición de Lisboa construyera un espacio de internamiento para penitentes, sin muros, construido en torno al edificio central del colegio y con estructuras circundantes para ofrecer la necesaria experiencia de aislamiento y control que los penitentes necesitaban para alcanzar una verdadera conversión. La vida en el colegio y barrio circundante era difícil, entre otras cosas, porque al tratarse de un espacio cerrado y bastante aislado del resto del entorno urbano, no permitía a los penitentes seguir el curso normal de sus vidas. La documentación que hemos consultado no proporciona suficiente información sobre los medios de subsistencia durante el tiempo que vivían en el colegio y barrio, pero sí sabemos que se les impedía el acceso a sus bienes y familiares, por lo que parece plausible que disfrutaron de un sistema de manutención similar al que se proporcionaba a los presos pobres en las cárceles del Santo Oficio. El reglamento de 1541, este que hemos encontrado recientemente, también codifica la vida de estos penitentes. Y las preocupaciones son la promoción de un día a día saludable, con pequeños momentos de aire libre en el patio del colegio, pero con una clara separación entre hombres y mujeres, y la promoción de diversos momentos destinados a la educación espiritual. Pero el aspecto principal de la regulación de este espacio era sin duda la asistencia a los oficios religiosos, la confesión y el acompañamiento de los directores espirituales. Algunos ejemplos extraídos de este reglamento. Aquí la cuestión de tener en casas apartadas, hombres y mujeres. Aquí la cuestión de salir por las mañanas para escuchar los oficios religiosos, la misa, etc. Otro ejemplo que es, ¿quién puede entrar en las celdas? Y son muy pocas personas. Solo religiosos, personas honradas, de calidad, sin sospecha, etc. Este aspecto es muy importante para vermos el punto de lo que yo veo como una diferencia respecto a lo que pasa en los mundos coloniales. Solo para vermos un poco la geografía urbana, en azul tendríamos lo que yo llamaría una geografía inquisitorial, donde está la sede del tribunal y las estructuras envolventes, ¿no? Como el hospital, el colegio, el convento de San Dominico, o sea, estructuras que funcionan articuladas como parte central de la geografía inquisitorial. Y aquí, a verde y amarillo, esta estructura del barrio penitenciario, con la parte central en amarillo
del colegio, el barrio y algunas iglesias que sirven para que los penitentes cumplan sus obligaciones de ir a la misa. Aquí una visión más centrada en el barrio penitencial, con las dos, el colegio, perdón, el barrio y amarillo, las calles que cierran un poco este espacio. Aquí una fotografía de los años 60 de Lisboa, de lo que es el patio central, que todavía hoy se conserva muy semejante de esta estructura. Disculpa, Entonces, Susana, te sí, quedan 5 minutos. sí, gracias. Perdón. Entonces, digamos que en Lisboa se consiguió esta estructura específica para los penitentes, pero en el mundo colonial, ¿qué pasó? El cumplimiento de las penitencias espirituales podría ser garantizado de muchas maneras, dependiendo entonces de la forma en que se encontrara el reo y que podía ser atendido. Aunque por razones de tiempo, hoy solo quería centrar en el ejemplo de Goa que voy a pasar a continuación, me gustaría traer a colación un ejemplo que se ha tratado en este congreso, el caso de la familia Carvajal, que en este caso, después del primer juicio, el cumplimiento de la penitencia en el colegio de Tlatelolco es, en mi opinión, un ejemplo de una variación en lo que pasa en este ejemplo, respecto a este ejemplo que he dado para Lisboa. Tlatelolco era una institución franciscana, parte de una lógica evangelizadora dedicada al adoctrinamiento, cuidado y educación de la población indígena. Ubicar a los penitentes del Santo Oficio en tal contexto puede verse en la lógica de que los reconciliados se encuentran en un proceso de reeducación en la fe, casi como neófitos. Sin embargo, si pensamos en este caso que acabo de mencionar de Lisboa, la cosa cambia bastante si consideramos que Carvajal tuvo acceso a esa biblioteca tan decisiva para su trayectoria posterior y que también tuvo contacto con esos jóvenes neófitos indígenas. Una vez más, pensando claro en el caso de Lisboa, donde se cuidaba tanto este contacto que podía ser prejudicial entre los internos, los que estaban internados, vemos que hay claramente una diferencia. En el mundo portugués, y en este caso volvemos a Goa, desgraciadamente la destrucción de la documentación inquisitorial de Goa nos deja muchas lagunas, pero también para saber este mismo tipo de trayectoria, además de una cierta improvisación debido a la falta de estructuras y de hombres. Así, en los primeros tiempos de la Inquisición en Goa, la estructura que la Inquisición utilizaba para que los acusados cumplieran sus penitencias parece haber sido el Seminario de San Pablo, que hoy existe una ruina, fundada a principios de la década de 40 con el nombre de Conversión de Fe o Santa Fe, que estaba destinado precisamente a la instrucción de niños de la población local. A su llegada a Goa, los jesuitas empezaron a utilizar el espacio y acabó estableciéndose como fundación jesuita. Las cartas de Goa muestran este movimiento de ocupación del espacio y la complejidad de su gestión, por muchos motivos, incluso por la diversidad lingüística de los niños, que aquí en esta carta de 1545 de Goa se menciona, pero también por la complejidad y la constante tensión con las demás autoridades locales. Un buen ejemplo se da en dos cartas de 1545 y 1546 que muestro aquí, donde se puede ver que uno de los fundadores de San Pablo menciona que la compañía ocupó el espacio y a instancia también del entonces gobernador del estado de la India, don Juan Castro, pero él mismo en carta del año siguiente, que está ahí en el texto, dice que, bueno, está en profundo desacuerdo con las prácticas de estos religiosos. O sea, cuando la Inquisición en 1560 entra en Goa, ya funciona, ya se va a introducir en una realidad religiosa muy compleja y muy enfrentada. Pero puedo decir que, para dar un ejemplo y para empezar la conclusión, que un caso en Goa de los años 60 de un cristiano nuevo, Gonzalo Rodríguez, acusado de prácticas judaizantes, que fue enviado precisamente a cumplir su penitencia aquí en São Paulo. En su caso, al igual que Luis de Carvajal en Tlatelolco, la lógica del aislamiento que había sido el marco central en Lisboa no parece cumplirse. Y veamos por qué.
nos dice que, siendo muy conocedor de las escrituras, por cierto, uno de los motivos de su prisión, especialmente su conocimiento del Antiguo Testamento, fue colocado por los jesuitas para instruir a los niños neófitos que los sacerdotes compraban en los pueblos para convertidos. Incluso su celda la compartía con un protestante que había venido a convertirse al catolicismo. Las conversaciones sobre teología que ambos mantendrían en la intimidad de su celda serían motivo de nuevas acusaciones de un nuevo juicio que llevaría a la muerte de Gonzalo Rodríguez por reincidente. También sabemos que se ponía cierto cuidado en hacer visible la penitencia, por ejemplo, en el uso público del árbol penitencial. La Inquisición actuaba aquí en un campo distinto al de Lisboa, donde ante un gran número de cristianos de la tierra, de estas cristiandades locales, parecían necesarias ciertas precauciones para no asustar demasiado a los nuevos convertidos. San Pablo, que ven aquí en el azul, arriba, cerca de una laguna, y la Inquisición ahí en el centro, era una zona donde, bueno, por estar cerca de esta laguna, no va a ser utilizado mucho tiempo por las condiciones insalubres. Y termino, para concluir, enseñando que la Inquisición de Goa parece haber descurado un poco la cuestión de los penitentes. Y eso se ve en una visita de inspección al propio tribunal en 1632-33, donde se dice que no hay casa de penitencia y no hay la costumbre de tener una estructura para los penitentes. Incluso muchas veces van simplemente a sus casas a cumplir sus penitencias. Eso sería impensable en un espacio como Lisboa. O sea, yo creo que en los mundos coloniales, y hay distintos contextos y hay investigación que obviamente deberá ser hecha, hay distintos motivos para que esta cuestión de los penitentes sea contemplada de formas diferentes. Uno de ellos son los problemas crónicos de los mundos coloniales, como el caso del Tribunal de Goa, que siempre lucha con falta de hombres y falta de dineros y de estructuras. Pero otro también que hace con que la realidad sea un poco más fluida que en un sitio como Lisboa es lo que llamaría esta sobreposición de geografías. Por un lado, esta geografía inquisitorial central, con una geografía penitencial que se intenta imponer, pero que se tiene que sobreponer o contemporizar con la geografía de conversión en zonas donde, como Goa, existía una población local mucho más elevada que la población europea. Muchas gracias.